Hay oraciones que tocan el corazón de Dios de una manera tan profunda que mueven su misericordia, desatan su poder y transforman destinos completos. No son oraciones largas ni complicadas. No necesitan palabras rebuscadas ni fórmulas religiosas. Son oraciones que nacen del corazón quebrantado, del espíritu humilde, del alma que reconoce su necesidad absoluta de Dios. Estas son las oraciones que hacen llorar al cielo, no porque Dios sea débil, sino porque su amor por nosotros es tan inmenso que nuestra sinceridad lo conmueve. Cuando clamamos desde lo más profundo de nuestro ser, cuando nos presentamos ante Él sin máscaras ni pretensiones, algo sucede en el mundo invisible. Los ángeles se movilizan, las cadenas se rompen, los enemigos retroceden y las puertas cerradas se abren. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que oraron con el corazón destrozado y vieron cómo Dios intervino de manera sobrenatural en sus vidas. La oración no es solo un ritual o una tradición religiosa, es el arma más poderosa que Dios ha puesto en nuestras manos. Es la llave que abre los tesoros del cielo, es el puente que conecta nuestra debilidad con su fortaleza infinita. Cuando oramos con fe, con humildad y con sinceridad, no estamos simplemente hablando al aire. Estamos entrando en la sala del trono del Dios Altísimo, y Él nos escucha. Más aún, Él responde. Pero hay un tipo de oración que va más allá de las peticiones cotidianas. Es la oración que nace del dolor más profundo, de la desesperación más absoluta, del clamor que no puede contenerse. Es cuando el alma grita sin palabras, cuando el corazón se derrama como agua delante del Señor, cuando reconocemos que sin Él estamos perdidos. Esas son las oraciones que hacen que el cielo se incline, que la mano de Dios se extienda y que lo imposible se vuelva posible. En este estudio profundo sobre la sabiduría del cielo y el poder de la oración, exploraremos 20 principios bíblicos que nos enseñan cómo orar de manera efectiva, cómo acercarnos a Dios con el corazón correcto y cómo ver nuestra vida transformada por completo. Aprenderemos de los grandes hombres y mujeres de fe que clamaron a Dios en sus momentos más oscuros y experimentaron milagros extraordinarios. Descubriremos qué tipo de oración mueve el corazón de Dios, qué actitudes debemos tener al orar y qué promesas podemos reclamar con confianza. Este no es un mensaje más sobre la oración. Es un llamado a despertar espiritualmente, a dejar atrás las oraciones tibias y superficiales y a entrar en un nivel de intimidad con Dios que cambiará tu destino para siempre. Si estás pasando por una batalla, si enfrentas situaciones que parecen imposibles, si sientes que tus oraciones no han sido contestadas, este mensaje es para ti. Prepárate para aprender los secretos de la oración que hace llorar al cielo y que transforma vidas por completo. Antes de continuar con estas poderosas lecciones, quiero invitarte a que seas parte de esta hermosa comunidad de fe que estamos construyendo juntos. Me encantaría saber desde qué país o ciudad nos estás viendo en este momento. Escribe en los comentarios tu ubicación para que podamos ver cuán grande es esta familia espiritual que Dios está reuniendo a través de este canal. Si prefieres no compartir tu ubicación, simplemente escribe paz del Señor o amén, para que sepamos que estás aquí con nosotros. Cada comentario es importante. Cada participación nos anima a seguir compartiendo estas verdades que transforman vidas. Y si este contenido está tocando tu corazón, si sientes que estas palabras son justo lo que necesitabas escuchar, te pido de todo corazón que te suscribas a este canal. No lo hagas solo por apoyarnos, hazlo porque aquí encontrarás alimento espiritual constante, enseñanzas profundas de la palabra de Dios y mensajes que fortalecerán tu fe día tras día.
Estamos conectados desde México, Colombia, Argentina, España, Estados Unidos y tantos otros lugares. Somos una sola familia en Cristo, unidos por el mismo espíritu y la misma fe. Tu suscripción no es solo un clic, es tu decisión de formar parte de algo más grande, de una comunidad que busca crecer en sabiduría y en el conocimiento de Dios. Así que por favor, suscríbete ahora, activa la campanita para recibir notificaciones de cada nuevo video y comparte este contenido con quienes lo necesiten. Ahora sí, comencemos con estas 20 lecciones poderosas sobre la oración que hace llorar al cielo y cambia tu destino. Primera lección. La oración debe nacer de un corazón quebrantado. El Salmo 51:17 declara: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Esta verdad es fundamental para entender qué tipo de oración mueve el corazón de Dios. No son las palabras elocuentes ni las frases religiosas perfectamente estructuradas. Es el corazón que se presenta ante Dios sin máscaras, reconociendo su pecado, su necesidad y su total dependencia del Señor. El rey David escribió este salmo después de haber cometido adulterio con Betsabé y de haber ordenado la muerte de Urías, su esposo. Su pecado era grave, imperdonable según los estándares humanos. Pero David entendió algo profundo. Dios no busca perfección exterior, busca sinceridad interior. Cuando David se humilló completamente, cuando su corazón se quebró por la magnitud de su falta, Dios lo perdonó y lo restauró. Esta lección nos enseña que el orgullo cierra las puertas del cielo, pero la humildad las abre de par en par. Muchas veces venimos a Dios tratando de justificarnos, explicando nuestras acciones, minimizando nuestros errores. Pero Dios no necesita nuestras excusas. Él conoce cada pensamiento, cada intención, cada motivación oculta. Lo que Él desea es que vengamos con transparencia total, admitiendo nuestra necesidad y reconociendo que sin Él no somos nada. Un corazón quebrantado es aquel que ha dejado de confiar en sí mismo y ha puesto toda su esperanza en Dios. Es el corazón que llora no por lo que perdió, sino por haber ofendido al Dios que lo ama. Es el alma que se postra sin condiciones, dispuesta a cambiar, a obedecer, a ser transformada. Este tipo de humildad no es debilidad, es fortaleza espiritual. Cuando nos quebramos delante de Dios, Él nos levanta con poder. Cuando admitimos nuestra pobreza espiritual, Él nos llena con sus riquezas celestiales. La oración que hace llorar al cielo es aquella que brota de un corazón completamente rendido, sin reservas, sin condiciones, sin pretensiones. Si quieres que tus oraciones sean respondidas, comienza por presentarte ante Dios con total sinceridad. Deja de intentar impresionarlo con palabras bonitas. Ábrete completamente, muéstrale tu dolor, tu vergüenza, tu necesidad. El corazón contrito y humillado, Dios nunca lo desprecia. Al contrario, es el sacrificio que Él más valora y el que mueve su misericordia de manera poderosa. Segunda lección, debemos orar con fe inquebrantable. Santiago 1:6-7 nos advierte: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. La fe es el fundamento de toda oración efectiva. Sin fe, nuestras palabras son solo ruido que se disipa en el aire. Pero cuando oramos creyendo de verdad que Dios puede y quiere responder, algo poderoso sucede en el mundo espiritual. Santiago compara al que duda con una ola del mar, inestable, sin dirección, arrastrada por cualquier viento. Esta es una imagen muy clara de lo que sucede cuando oramos sin convicción. Un día creemos, al siguiente dudamos.
Un momento confiamos en Dios, al siguiente nos dejamos llevar por las circunstancias. Este tipo de fe débil e inconsistente no produce resultados porque carece del poder que viene de la confianza absoluta en Dios. La fe inquebrantable no significa que no tengamos preguntas o que nunca luchemos con la incertidumbre. Significa que a pesar de las dudas, a pesar de lo que vemos o no vemos, decidimos creer en la fidelidad de Dios. Es una decisión firme, un anclaje espiritual que nos mantiene estables, incluso cuando las tormentas rugen a nuestro alrededor. Jesús mismo destacó la importancia de la fe en múltiples ocasiones. En Marcos 11:24 declaró: «Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá». Observa el orden. Primero pedimos, luego creemos que ya lo recibimos y finalmente lo vemos manifestado. La fe precede a la manifestación. No es ver para creer, es creer para ver. Esta lección nos desafía a examinar cómo estamos orando. ¿Realmente creemos que Dios nos escucha? ¿Confiamos en que Él tiene el poder para cambiar nuestra situación? ¿O simplemente estamos repitiendo palabras sin convicción como un ritual vacío? La oración sin fe es como una semilla sin tierra, un río sin agua, un fuego sin llama. No produce nada. Pero cuando oramos con fe verdadera, con esa convicción profunda de que Dios es fiel y que sus promesas son sí y amén, entonces nuestras oraciones se convierten en decretos poderosos que mueven montañas y cambian destinos. Si quieres ver tus oraciones respondidas, debes cultivar una fe sólida e inquebrantable. Lee la palabra de Dios constantemente, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Rodéate de testimonios de lo que Dios ha hecho en la vida de otros. Recuerda tus propias victorias pasadas, y cuando ores, hazlo con la certeza absoluta de que el Dios que prometió es fiel para cumplir. Tercera lección. La persistencia en la oración es recompensada por Dios. Lucas 18:1-8 nos presenta la parábola de la viuda persistente que insistió ante el juez injusto hasta recibir justicia. Jesús concluyó diciendo: ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Esta parábola nos enseña una verdad esencial. No debemos desmayar en la oración. Muchas veces oramos una o dos veces por algo, y si no vemos resultados inmediatos, nos rendimos. Asumimos que Dios no quiere responder o que nuestra petición no está en su voluntad. Pero la enseñanza de Jesús es clara. Debemos persistir, insistir, clamar día y noche sin desmayar. La persistencia en la oración no significa que estemos tratando de convencer a un Dios reacio o de obligarlo a hacer algo que no quiere. Dios no es como el juez injusto de la parábola. Él es un Padre amoroso que desea bendecirnos. La persistencia tiene otro propósito. Nos transforma a nosotros. Mientras oramos una y otra vez, nuestra fe se fortalece, nuestro carácter se refina, nuestras motivaciones se purifican. Aprendemos a depender completamente de Dios y a confiar en su tiempo perfecto. La viuda de la parábola no se rindió a pesar de los obstáculos. No tenía poder, influencia ni recursos, solo tenía persistencia. Y esa persistencia incansable la llevó a la victoria. Del mismo modo, cuando nosotros persistimos en la oración, estamos demostrando nuestra fe, nuestra desesperación santa, nuestro reconocimiento de que sin Dios no podemos lograr nada. Esta lección nos confronta con una pregunta importante. ¿Por cuánto tiempo estamos dispuestos a orar por algo antes de rendirnos? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Un año? Los grandes hombres y mujeres de fe oraron durante años por ciertos milagros.
Ana oró durante años por un hijo antes de que Dios le diera a Samuel. Abraham esperó 25 años por la promesa de Isaac. Muchos de los profetas clamaron durante décadas por el cumplimiento de las promesas de Dios. La persistencia no es señal de que Dios no está escuchando. Es señal de que estamos siendo formados en el proceso de espera. Dios está trabajando en nosotros mientras trabajamos por nosotros. Cada oración repetida no es vana repetición, es una declaración de fe renovada. Es decirle a Dios, todavía creo, todavía confío, todavía espero en ti. Y cuando finalmente llega la respuesta después de mucha persistencia, la victoria es mucho más dulce porque sabemos que fue Dios quien la concedió, no nuestra propia fuerza. Si hay algo por lo que has estado orando durante mucho tiempo sin ver resultados, no te rindas, sigue clamando, sigue insistiendo, sigue buscando el rostro de Dios. Tu persistencia será recompensada porque Dios no olvida las oraciones de sus hijos. Él guarda cada lágrima, escucha cada suspiro y pronto hará justicia a los que claman a Él día y noche. Cuarta lección, debemos orar según la voluntad de Dios. Primera de Juan 5, 14, 15 declara, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esta verdad es fundamental para entender por qué algunas oraciones son respondidas y otras no. Dios siempre escucha nuestras oraciones, pero solo responde afirmativamente aquellas que están alineadas con su voluntad perfecta. Muchas veces oramos pidiendo cosas que en realidad no nos convienen o que no están dentro del plan divino para nuestra vida. Queremos un trabajo específico, una relación particular, un resultado determinado, pero Dios ve el cuadro completo mientras nosotros solo vemos una pequeña parte. Su voluntad siempre es mejor que la nuestra porque Él conoce el futuro y sabe exactamente lo que necesitamos. La clave entonces es aprender a discernir la voluntad de Dios y orar conforme a ella. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Primero, a través de su palabra. La Biblia nos revela los principios eternos de Dios, su carácter, sus valores y sus promesas. Cuando nuestra oración está basada en lo que la Escritura enseña, podemos tener confianza de que estamos orando correctamente. Segundo, a través de la dirección del Espíritu Santo. Romanos 8, 26, 27 nos dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles y conforme a la voluntad de Dios. Cuando estamos llenos del Espíritu y sensibles a su voz, Él guía nuestras oraciones hacia lo que Dios desea. Tercero, a través de la paz interior. Cuando estamos orando según la voluntad de Dios, hay una paz sobrenatural que inunda nuestro corazón, una convicción de que estamos en el camino correcto. Esta lección también nos enseña que a veces la respuesta de Dios es no o espera, porque tiene algo mejor preparado para nosotros. No todo lo que deseamos es lo que necesitamos. No todo lo que queremos es lo que nos conviene. Dios, en su infinita sabiduría, puede negar una petición hoy para concedernos algo mucho mejor mañana. El apóstol Pablo oró 3 veces para que Dios le quitara el aguijón en la carne, pero Dios le respondió, «Bástate mi gracia». Dios no le dio lo que pedía porque tenía un propósito mayor, enseñarle a depender completamente de la gracia divina. Cuando oramos según la voluntad de Dios, podemos tener confianza absoluta de que seremos escuchados y que recibiremos lo que pedimos. No significa que siempre entenderemos el tiempo o la forma en que Dios responderá, pero podemos descansar en la certeza de que Él hará lo mejor para nosotros. Por eso, antes de orar, es sabio preguntarnos,
¿Esto que estoy pidiendo está alineado con la voluntad de Dios? ¿Es algo que la Escritura apoya? ¿Siento paz al respecto? Si la respuesta es sí, entonces ora con total confianza. Si no estás seguro, ora pidiendo primero discernimiento. Señor, muéstrame tu voluntad en este asunto y ayúdame a orar correctamente. Dios honra esa humildad y te guiará hacia la oración correcta. Quinta lección: el ayuno potencia nuestras oraciones. Mateo 17:21 nos enseña, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Jesús estaba respondiendo a sus discípulos después de que ellos no pudieron expulsar un demonio de un muchacho. La lección es clara. Hay batallas espirituales que requieren más que solo palabras. Requieren un nivel más profundo de consagración. Y el ayuno es una herramienta poderosa para alcanzar ese nivel. El ayuno no es simplemente dejar de comer. Es un acto de humillación voluntaria ante Dios, una forma de decirle: tú eres más importante que mi necesidad física, te busco a ti por encima de todo lo demás. Cuando ayunamos, estamos negando nuestra carne para fortalecer nuestro espíritu. Estamos creando espacio para que Dios hable con más claridad y para que su poder fluya con mayor intensidad. A lo largo de la Biblia vemos cómo el ayuno acompañó momentos cruciales de oración. Moisés ayunó 40 días antes de recibir las tablas de la ley. Daniel ayunó 21 días mientras buscaba revelación profética. Esther convocó un ayuno de 3 días antes de arriesgar su vida por su pueblo. Jesús mismo ayunó 40 días antes de comenzar su ministerio público. El ayuno prepara el corazón, quebranta las fortalezas espirituales y abre puertas que de otra manera permanecerían cerradas. Pero el ayuno, sin la actitud correcta, no sirve de nada. Isaías 58 nos advierte que Dios rechaza el ayuno que se hace con motivaciones incorrectas o mientras se vive en pecado. El ayuno que Dios acepta es aquel que se acompaña de justicia, misericordia y humildad. Es cuando dejamos de comer para dedicarnos completamente a buscar a Dios, no para impresionar a otros o ganar méritos. Cuando combinamos la oración con el ayuno, estamos declarando guerra espiritual de manera seria. Estamos diciendo: estoy dispuesto a sacrificar mi comodidad física para ver victoria espiritual. Este nivel de compromiso no pasa desapercibido en el cielo. Dios responde a la sinceridad y la dedicación. Si enfrentas una situación difícil, un enemigo persistente, una puerta cerrada que no se abre, considera añadir el ayuno a tus oraciones. No tiene que ser un ayuno largo o extremo. Puede ser un día, una comida, el tiempo que el Espíritu Santo te guíe. Lo importante no es la duración, sino la sinceridad del corazón. Mientras ayunas, dedica ese tiempo que normalmente usarías para comer a orar, leer la Biblia, adorar. Verás cómo tu sensibilidad espiritual aumenta, cómo tu fe se fortalece y cómo las respuestas de Dios comienzan a manifestarse. Sexta lección: debemos perdonar para ser perdonados. Marcos 11, 25-26 nos enseña: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Esta es una de las verdades más difíciles pero más necesarias para que nuestras oraciones sean efectivas. El rencor, la amargura y la falta de perdón bloquean nuestras oraciones. Es imposible tener comunión genuina con Dios mientras guardamos odio en el corazón hacia alguien más. Jesús no está sugiriendo el perdón como una opción deseable. Lo está estableciendo como un requisito absoluto. Si queremos que Dios nos perdone, debemos perdonar a quienes nos han ofendido,
Esto no significa que debemos negar el dolor o pretender que la ofensa no ocurrió. Perdonar no es olvidar ni justificar el mal que nos hicieron. Es liberar a la otra persona del juicio que tenemos sobre ella y dejar que Dios sea quien haga justicia. Es soltar la carga del rencor que nos está envenenando por dentro. Muchas veces nuestras oraciones no son contestadas porque hay raíces de amargura en nuestro corazón. Oramos por bendición mientras maldecimos a alguien en nuestro interior. Pedimos misericordia mientras nos negamos a mostrar misericordia. Esta contradicción hace que nuestras oraciones sean ineficaces. Dios no puede bendecirnos completamente mientras vivimos en desobediencia a su mandato de perdonar. El perdón es un acto de obediencia, no de sentimiento. No tenemos que sentir ganas de perdonar para hacerlo. De hecho, muchas veces el perdón verdadero va en contra de todo lo que sentimos. Perdonamos por obediencia a Dios, porque Él nos perdonó primero a nosotros cuando no lo merecíamos. Efesios 4:32 dice: «Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo». El modelo es claro. Así como Cristo nos perdonó gratuitamente, así debemos perdonar nosotros. Si hay alguien en tu vida a quien no has perdonado, ese rencor está afectando tu relación con Dios y bloqueando tus oraciones. Tal vez esa persona te hirió profundamente. Tal vez lo que te hicieron fue injusto e imperdonable desde el punto de vista humano, pero Dios te llama a un estándar más alto. Te llama a soltar, a liberar, a perdonar, no por el bien de esa persona, sino por tu propio bien y por tu relación con Dios. Cuando perdonas, no estás diciendo que lo que pasó estuvo bien. Estás diciendo: no voy a permitir que esto me siga envenenando. Dejo este asunto en las manos de Dios y libero mi corazón. Y cuando finalmente perdonas, experimentas una libertad increíble. El peso se levanta, la paz regresa y tus oraciones vuelven a fluir con poder. Séptima lección. Debemos orar en el nombre de Jesús. Juan 14:13-14 nos promete: «Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré». Orar en el nombre de Jesús no es simplemente añadir su nombre al final de nuestras oraciones como una fórmula mágica. Es orar con su autoridad, basados en su obra redentora, reconociendo que solo a través de Él tenemos acceso al Padre. Antes de Cristo, solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Pero cuando Jesús murió en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, simbolizando que ahora todos tenemos acceso directo a la presencia de Dios a través de Cristo. Hebreos 4:16 nos invita: «Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro». Ese acceso confiado es posible únicamente por la obra de Jesús. Orar en su nombre significa orar alineados con su carácter y su voluntad. No podemos pedir cosas contrarias a lo que Jesús enseñó y esperar que sean respondidas solo porque mencionamos su nombre. El nombre de Jesús lleva autoridad suprema en el cielo y en la tierra. Filipenses 2:9-10 declara: «Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra». Cuando oramos en ese nombre poderoso, estamos invocando toda la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Los demonios tiemblan ante ese nombre. Las enfermedades huyen ante ese nombre. Las puertas cerradas se abren ante ese nombre.
No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esta lección nos recuerda que nuestra confianza no está en nuestros propios méritos o en la elocuencia de nuestras palabras. Está en la obra perfecta de Cristo. Cuando venimos al Padre en el nombre de Jesús, venimos cubiertos por su sangre, justificados por su sacrificio, respaldados por su intercesión. Por eso podemos acercarnos con valentía y confianza, sabiendo que somos aceptados no por lo que hemos hecho, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Cada vez que ores, hazlo consciente de la autoridad que te ha sido dada en Cristo. No ores tímidamente como si fueras un extraño. Ora con la confianza de un hijo que sabe que su Padre Celestial lo ama y escucha. Ora en el nombre de Jesús con fe, creyendo que ese nombre abre todas las puertas y mueve todas las montañas. Octava lección. La adoración debe preceder a la petición. El Salmo 104 nos instruye: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Antes de presentar nuestras peticiones, debemos entrar en la presencia de Dios con adoración y gratitud. Este orden no es casual. La adoración prepara nuestro corazón, ajusta nuestra perspectiva y nos recuerda quién es Dios y quiénes somos nosotros. Muchas veces llegamos a la oración inmediatamente con nuestra lista de peticiones y necesidades. Queremos que Dios resuelva nuestros problemas, pero nos olvidamos de honrarlo por quien Él es. La verdadera adoración no busca nada de Dios excepto a Dios mismo. Es el reconocimiento de su grandeza, su santidad, su majestad y su amor. Cuando comenzamos nuestra oración adorando, algo poderoso sucede en nuestro interior. Nuestros problemas comienzan a verse más pequeños en comparación con la grandeza de Dios. Nuestra fe se fortalece al recordar sus atributos y su fidelidad. Nuestra ansiedad disminuye al contemplar su soberanía y control. La adoración nos saca del centro de la escena y coloca a Dios en su lugar legítimo como Rey y Señor. Observa cómo Jesús nos enseñó a orar en el Padre Nuestro. Comienza con adoración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Primero reconoce quién es Dios y se somete a su voluntad y solo después presenta las peticiones. Este patrón es intencional y poderoso. Cuando adoptamos esta forma de orar, nuestras peticiones se transforman. Dejamos de exigir y comenzamos a confiar. Dejamos de manipular y comenzamos a someternos. La adoración genuina nos humilla y nos prepara para recibir lo que Dios quiere darnos, no solo lo que nosotros queremos obtener. Apocalipsis nos muestra que en el cielo la adoración es constante. Los seres vivientes y los ancianos no cesan de proclamar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Si la adoración es central en el cielo, debería ser central también en nuestras oraciones aquí en la tierra. Cuando adoramos antes de pedir, estamos alineando el cielo y la tierra. Estamos declarando que Dios es digno de gloria independientemente de lo que haga o no haga por nosotros. Nuestra adoración no debe depender de las circunstancias. Job adoró a Dios después de perderlo todo. Pablo y Silas adoraron en la cárcel con la espalda sangrando. Los mártires adoraron mientras eran ejecutados. La adoración verdadera trasciende las situaciones y se enfoca en la persona de Dios. Así que antes de presentar tus necesidades, toma tiempo para adorar. Declara la grandeza de Dios. Reconoce su fidelidad. Agradece por su amor. Medita en sus atributos. Y verás cómo tu oración se transforma en algo mucho más poderoso y efectivo. Novena lección. La oración intercesora tiene poder sobrenatural.
Ezequiel 22:30 nos revela el corazón de Dios. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Dios está buscando intercesores, personas dispuestas a ponerse en la brecha, a clamar por otros, a interceder a favor de los que no pueden hacerlo por sí mismos. La intercesión es una de las formas más poderosas y sacrificiales de oración. Es cuando dejamos nuestras propias necesidades a un lado y clamamos por las necesidades de otros. Es participar en el ministerio sacerdotal de Cristo, quien constantemente intercede por nosotros ante el Padre. Cuando intercedemos, nos convertimos en un puente entre Dios y la humanidad, llevando las cargas de otros al trono de la gracia. Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra. Moisés intercedió repetidamente por Israel cuando Dios quería destruirlos. Daniel intercedió por su pueblo en el exilio. Jesús oró por Pedro antes de que lo negara. Pablo constantemente intercedía por las iglesias que había fundado. La intercesión puede cambiar destinos, salvar ciudades y transformar naciones. Cuando intercedemos, no solo estamos orando por otros, estamos participando activamente en la guerra espiritual. Estamos contendiendo contra las fuerzas de las tinieblas que intentan destruir vidas. Estamos liberando el poder de Dios en situaciones aparentemente imposibles. La Biblia nos enseña que la oración del justo puede mucho. Santiago 5:16 declara: la oración eficaz del justo puede mucho. Esa oración eficaz muchas veces es intercesión. Es clamar, no por nosotros mismos, sino por otros que están en necesidad. Para ser intercesores efectivos, necesitamos varias cosas. Primero, compasión genuina. No podemos interceder por alguien si no nos importa lo que le suceda. Segundo, fe para creer que Dios puede intervenir en esa situación. Tercero, persistencia para seguir orando hasta ver la respuesta. Cuarto, sensibilidad al Espíritu Santo para saber cómo orar correctamente. Romanos 8:26 nos dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad y nos enseña a orar como conviene. Esta lección nos desafía a expandir nuestra visión más allá de nosotros mismos. ¿Por quiénes estás intercediendo? ¿Hay personas en tu vida que necesitan que alguien se ponga en la brecha por ellas? Familiares no salvos, amigos en crisis, líderes espirituales, naciones en conflicto. La necesidad de intercesión es inmensa y los intercesores son pocos. Dios está buscando personas dispuestas a invertir tiempo y energía espiritual orando por otros. Cuando intercedes, no solo bendices a aquellos por quienes oras, también te transformas tú mismo. Tu corazón se vuelve más parecido al corazón de Cristo. Tu fe se fortalece al ver cómo Dios responde. Tu propósito se clarifica al participar en algo mucho más grande que tú mismo. Sé un intercesor. Párate en la brecha. Clama por aquellos que no pueden clamar por sí mismos. Tu oración puede ser la diferencia entre vida y muerte, entre bendición y maldición, entre victoria y derrota. 10ª lección: debemos orar constantemente sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17 nos manda: orad sin cesar. Esta breve pero poderosa instrucción nos muestra que la oración no debe ser solo un evento ocasional, sino un estilo de vida constante. Orar sin cesar no significa estar literalmente de rodillas todo el día. Significa mantener una actitud de comunión continua con Dios, una conciencia constante de su presencia, un diálogo interno que nunca termina. Es vivir con el corazón siempre abierto hacia Dios, listos para hablarle en cualquier momento sobre cualquier cosa. Los grandes santos de la historia entendieron este principio. El hermano Lawrence practicaba la presencia de Dios mientras trabajaba en la cocina de un monasterio.
Para él, lavar platos era tan espiritual como estar en la capilla porque lo hacía todo en comunión con Dios. David escribió en el Salmo 55:17: «Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz». Daniel oraba 3 veces al día sin falta. Estos hombres no limitaban su oración a ciertos momentos. La oración era el ritmo constante de sus vidas. Orar sin cesar significa convertir cada momento en una oportunidad para conectar con Dios. Cuando enfrentas una decisión difícil, elevas una oración rápida pidiendo sabiduría. Cuando ves una ambulancia pasar, intercedes por quien va dentro. Cuando sientes tentación, clamas por fortaleza. Cuando experimentas alegría, agradeces. Esta comunión constante mantiene nuestro espíritu alerta y nuestro corazón sintonizado con la voz de Dios. También significa establecer momentos específicos de oración profunda. Aunque debemos orar constantemente, también necesitamos tiempos apartados para buscar a Dios con mayor intensidad. Jesús regularmente se retiraba a lugares solitarios para orar. Marcos 1:35 dice: «Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba». Si Jesús necesitaba estos momentos de oración concentrada, ¿cuánto más nosotros? La oración constante nos mantiene en una posición de dependencia continua de Dios. Reconocemos que sin Él nada podemos hacer, que cada respiro es un regalo, que cada día necesitamos su gracia fresca. Esta actitud de dependencia constante es exactamente lo que Dios desea de nosotros. Juan 15:5 declara: «Separados de mí, nada podéis hacer». La oración sin cesar es el reconocimiento práctico de esta verdad. Esta lección nos desafía a examinar nuestra vida de oración. ¿Es la oración algo que hacemos solo en la iglesia o en emergencias? ¿O es el fundamento constante sobre el cual construimos cada día? ¿Vivimos en comunión continua con Dios o solo lo buscamos cuando lo necesitamos? Desarrollar una vida de oración constante requiere disciplina al principio, pero con el tiempo se convierte en algo natural. Comienza estableciendo recordatorios para orar a lo largo del día. Usa eventos cotidianos como disparadores de oración. Cuando suena tu alarma, ora. Cuando comes, agradece. Cuando conduces, habla con Dios. Gradualmente, orar se volverá tan natural como respirar. Y cuando vives en oración constante, experimentas una paz y una cercanía con Dios que transforma completamente tu existencia. 11ª lección. La confesión de pecados es esencial para oraciones efectivas. Primera de Juan 1:9 nos asegura: «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad». El pecado no confesado es como una pared que separa nuestra oración del oído de Dios. Isaías 59:2 advierte: «Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír». No es que Dios deje de amarnos cuando pecamos, pero el pecado crea una barrera en nuestra comunión con Él. La confesión es el proceso de traer nuestros pecados a la luz, admitirlos ante Dios sin excusas ni justificaciones y recibir su perdón. No es suficiente sentirse mal por lo que hicimos. Debemos específicamente confesarlo, llamarlo por su nombre, reconocer que fue pecado y arrepentirnos genuinamente. El arrepentimiento verdadero incluye el compromiso de abandonar ese pecado con la ayuda de Dios. El Salmo 66:18 es claro: «Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado». Cuando guardamos pecado conocido en nuestro corazón, nuestras oraciones pierden poder. Es como intentar llamar a alguien con un teléfono desconectado. Las palabras salen de nuestra boca, pero no llegan al destino, porque la línea está interrumpida.
La confesión restaura esa conexión. La belleza de esta lección es que Dios está dispuesto y ansioso por perdonar. No tenemos que temer acercarnos a Él con nuestros pecados. Él no nos rechaza, sino que nos limpia y restaura. La sangre de Jesús es suficiente para lavar todo pecado, no importa cuán grave sea. Primera de Juan 2:1-2 nos asegura: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. La confesión también debe incluir pedir perdón a aquellos que hemos ofendido. Mateo 5:23-24 enseña: si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. No podemos tener paz con Dios mientras estamos en conflicto con nuestro prójimo. La confesión y el perdón deben fluir en ambas direcciones. Debemos confesar a Dios y también hacer las cosas bien con aquellos que hemos dañado. Esta lección nos llama a vivir en continua autoexaminación. El Salmo 139, 23-24 debe ser nuestra oración constante. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Cuando permitimos que el Espíritu Santo nos examine, Él nos muestra áreas que necesitan confesión y arrepentimiento. No esperemos acumular pecados. Confesémoslos tan pronto como el Espíritu Santo nos convenza. Mantengamos las cuentas cortas con Dios. Así, nuestras oraciones fluirán libremente sin obstáculos y experimentaremos la plenitud de comunión con nuestro Padre Celestial. 12ª lección. Debemos orar específicamente, no en generalidades. Filipenses 4:6 nos instruye: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Observa que dice peticiones, en plural y específico. Dios quiere que seamos concretos en nuestras oraciones, no vagos. Muchas veces oramos en términos generales. Señor, bendice a mi familia. Oh, Dios, ayúdame. Estas oraciones no son malas, pero carecen de la especificidad que demuestra fe genuina. Cuando somos específicos en nuestras peticiones, estamos demostrando que realmente creemos que Dios puede actuar en situaciones concretas. También nos permite reconocer claramente cuando Dios responde. Si oramos vagamente, no sabremos con certeza si Dios respondió o no. Pero cuando oramos específicamente y vemos exactamente esa respuesta, nuestra fe se fortalece tremendamente. Jesús fue específico cuando sanó al ciego Bartimeo. Le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Aunque era obvio que un ciego querría ver, Jesús quería que lo expresara claramente. En Juan 14:13-14, Jesús promete responder todo lo que pidiereis, pero implica peticiones definidas y concretas. Los grandes hombres de oración de la Biblia fueron específicos. Elías oró específicamente que no lloviera, y no llovió por 3 años y medio. Luego oró específicamente que lloviera, y llovió. Abraham negoció específicamente con Dios por Sodoma, bajando el número de justos necesarios. Ana oró específicamente por un hijo varón y prometió dedicarlo al Señor. Nehemías oró específicamente por favor ante el rey para poder reconstruir Jerusalén. Cada uno de estos ejemplos muestra fe activa expresada en peticiones concretas. Orar específicamente también requiere que conozcamos nuestras verdaderas necesidades. Esto implica pasar tiempo en reflexión y autoexamen. ¿Qué es lo que realmente necesito? ¿Cuáles son los deseos más profundos de mi corazón?
¿En qué áreas específicas necesito la intervención de Dios? Cuando clarificamos esto ante nosotros mismos, podemos presentarlo claramente ante Dios. Además, las peticiones específicas nos ayudan a mantener un registro de oración. Podemos escribir nuestras peticiones y marcar cuándo Dios las responde. Esto crea un historial de fidelidad divina que fortalece nuestra fe para futuras oraciones. Ver cómo Dios ha respondido específicamente en el pasado nos da confianza de que responderá específicamente en el futuro. Por supuesto, orar específicamente no significa decirle a Dios exactamente cómo debe resolver nuestro problema. Podemos ser específicos en cuanto a la necesidad, pero flexibles en cuanto al método. Por ejemplo, podemos orar: Señor, necesito 5,000 pesos para pagar esta cuenta antes del viernes. Eso es específico. Pero no debemos decir: y quiero que vengan de mi tío José. Eso sería limitante. Le presentamos la necesidad específica y confiamos en que Él la suplirá de la manera que Él considere mejor. Esta lección nos desafía a ser más intencionales y específicos en nuestras oraciones. Deja las generalidades, identifica claramente qué necesitas y preséntaloselo a Dios con fe. Y cuando veas cómo Él responde específicamente a tus peticiones específicas, tu fe se disparará a niveles que nunca imaginaste. 13ª lección. La oración en el Espíritu es poderosa y misteriosa. Efesios 6:18 nos exhorta: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y Judas 20 añade: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Orar en el Espíritu es permitir que el Espíritu Santo ore a través de nosotros, especialmente cuando no sabemos cómo orar. Romanos 8, 26, 27 explica este misterio. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Hay situaciones tan complejas, emociones tan profundas, necesidades tan grandes que no tenemos palabras adecuadas para expresarlas. En esos momentos, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Para algunos creyentes, orar en el Espíritu incluye orar en lenguas, un don espiritual mencionado en 1 Corintios 12:14. Pablo escribió: el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Esta forma de oración edifica espiritualmente al creyente y permite que el Espíritu ore misterios que nuestra mente no comprende. Pero orar en el Espíritu no se limita al don de lenguas. También significa orar bajo la dirección e inspiración del Espíritu Santo. Es cuando sentimos una carga repentina de orar por alguien sin saber por qué. Es cuando ciertas palabras fluyen de nuestro corazón que sabemos no vienen de nosotros mismos. Es cuando experimentamos una unción especial durante la oración que nos eleva a un nivel de fe y autoridad superior. El Espíritu Santo conoce la voluntad perfecta de Dios. Cuando oramos en el Espíritu, estamos orando perfectamente alineados con esa voluntad. 1 Corintios 2, 10, 11 nos dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu conoce el corazón de Dios y puede guiar nuestras oraciones hacia lo que realmente importa. Orar en el Espíritu también implica ser sensible a sus impulsos. Hay veces que estamos orando por algo y sentimos la necesidad repentina de cambiar de dirección.
Eso puede ser el Espíritu redirigiendo nuestra oración. Debemos ser lo suficientemente flexibles para seguir su guía. Él puede llevarnos a orar por cosas que ni siquiera sabíamos que necesitaban oración. Esta forma de oración requiere intimidad con el Espíritu Santo. No podemos orar efectivamente en el Espíritu si estamos apagando el Espíritu o contristándolo con pecado. Primera de Tesalonicenses 5:19 advierte: no apaguéis al Espíritu. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Debemos cultivar una relación cercana con el Espíritu Santo, siendo sensibles a su voz y obedientes a sus impulsos. Cuando vivimos llenos del Espíritu, nuestras oraciones tienen un poder sobrenatural. No es nuestro poder, sino el poder de Dios fluyendo a través de nosotros. Es el Espíritu Santo usando nuestros labios para hablar misterios, para declarar verdades eternas, para interceder con gemidos que no pueden expresarse con palabras humanas. Si nunca has experimentado este nivel de oración, pídele al Espíritu Santo que te enseñe. Ríndete completamente a su control. Permite que Él tome las riendas de tu vida de oración y prepárate para experimentar algo mucho más profundo y poderoso de lo que jamás imaginaste. 14ª lección. Debemos orar unos por otros en comunidad. Santiago 5:16 nos manda: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración comunitaria tiene un poder especial que la oración individual no tiene. Cuando dos o más se unen en acuerdo, algo poderoso sucede en el mundo espiritual. Jesús mismo prometió en Mateo 18:19-20: otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. La presencia especial de Cristo se manifiesta cuando su pueblo se reúne para orar. Hay algo en la oración corporativa que amplifica el poder. Eclesiastés 4:9-12 enseña: mejores son 2 que 1, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Cuando oramos juntos, nos fortalecemos mutuamente. Los primeros cristianos entendieron este principio. Hechos 1:14 nos dice que después de la ascensión de Jesús, los discípulos perseveraban unánimes en oración y ruego. En Hechos 4:24-31, cuando Pedro y Juan fueron liberados, toda la iglesia se reunió a orar unánimemente y el lugar tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. En Hechos 12, cuando Pedro estaba en prisión esperando ejecución, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Esa noche, un ángel lo liberó sobrenaturalmente. La oración unida de la iglesia movió el cielo. Orar unos por otros también implica vulnerabilidad y confianza. Santiago nos llama a confesar nuestras ofensas unos a otros. Esto requiere humildad y un ambiente de gracia donde podamos ser honestos sobre nuestras luchas sin temor a ser juzgados. Cuando compartimos nuestras cargas y oramos juntos por ellas, experimentamos sanidad emocional y espiritual. Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. En la comunidad cristiana saludable, no llevamos nuestras cargas solos. Las compartimos, y otros interceden por nosotros mientras nosotros intercedemos por ellos. Esta mutualidad crea lazos profundos de amor y unidad. La iglesia primitiva experimentaba una unidad extraordinaria precisamente porque oraban constantemente juntos. Su oración comunitaria no era solo un evento semanal en el templo. Se reunían en casas,
Oraban antes de tomar decisiones importantes, intercedían por los enfermos, oraban por los misioneros. La oración era el pegamento que mantenía unida a la comunidad. Esta lección nos desafía a no vivir nuestra fe de manera aislada. Necesitamos una comunidad de oración donde podamos ser honestos, donde otros puedan orar por nosotros y nosotros por ellos. Si no tienes un grupo de oración o amigos cristianos con quienes orar regularmente, búscalos. Únete a un grupo pequeño en tu iglesia o forma uno. La vida cristiana nunca fue diseñada para vivirse en soledad. Necesitamos el cuerpo de Cristo. Y uno de los aspectos más importantes de ese cuerpo es orar unos por otros. Cuando la iglesia se une en oración con un solo corazón y una sola mente, el poder que se desata es inconmensurable. Ciudades pueden ser transformadas, avivamientos pueden estallar. Lo imposible puede hacerse realidad. Nunca subestimes el poder de la oración comunitaria. Es uno de los regalos más preciosos que Dios nos ha dado. 15ª lección. La guerra espiritual requiere oración estratégica. Efesios 6:12 nos revela la verdadera naturaleza de nuestras batallas, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Muchos de los problemas que enfrentamos tienen raíces espirituales y por tanto requieren soluciones espirituales. La oración es nuestra arma principal en la guerra espiritual. Cuando enfrentamos oposición persistente, puertas constantemente cerradas, problemas que desafían toda lógica, debemos reconocer que puede haber fuerzas espirituales operando en contra nuestra. No todo problema es un ataque demoníaco, pero algunos sí lo son, y debemos estar preparados para luchar en el espíritu. Daniel 10 nos da un vistazo fascinante de lo que sucede en el mundo invisible cuando oramos. Daniel había estado orando y ayunando durante 21 días, cuando finalmente un ángel apareció con la respuesta. El ángel le explicó: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Había una batalla espiritual retrasando la respuesta. Solo cuando Miguel, uno de los principales príncipes celestiales, vino a ayudar, el ángel pudo atravesar. Esta historia nos enseña varias cosas. Primero, nuestras oraciones son escuchadas inmediatamente en el cielo. Segundo, puede haber oposición espiritual retrasando las respuestas. Tercero, nuestra persistencia en la oración es crucial porque está sosteniendo la batalla en el mundo invisible. Cuarto, finalmente la victoria llega a aquellos que no se rinden. La guerra espiritual a través de la oración incluye varios elementos. Primero, debemos usar la autoridad que tenemos en Cristo. Lucas 10:19 dice: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Tenemos autoridad sobre el enemigo en el nombre de Jesús. Segundo, debemos vestirnos con la armadura de Dios descrita en Efesios 6:13-18. Esta armadura incluye la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración. Tercero, debemos atar y desatar según Mateo 18:18. Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Cuando oramos con autoridad, atamos las fuerzas del mal y desatamos las bendiciones de Dios. Cuarto, debemos declarar la palabra de Dios.
Apocalipsis 12:11 dice que vencemos por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. La palabra hablada con fe es una espada que derrota al enemigo. Sin embargo, debemos tener cuidado de no volvernos obsesionados con los demonios. Nuestro enfoque principal debe ser siempre Cristo, no el diablo. Cuando caminamos en obediencia, vivimos en santidad y permanecemos llenos del Espíritu Santo, el enemigo tiene poco terreno en nuestra vida. Primera de Juan 4:4 nos asegura: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. No debemos tener miedo del enemigo, pero sí debemos ser sabios y estar alerta. Primera de Pedro 5:8 advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La oración estratégica en guerra espiritual nos mantiene vigilantes, protegidos y victoriosos. Esta lección nos llama a tomar en serio la dimensión espiritual de la vida. No podemos vivir ignorando que existe un mundo invisible donde se libran batallas reales, pero tampoco debemos vivir con miedo. Somos más que vencedores por medio de Cristo. Cuando oramos con fe, autoridad y persistencia, el enemigo debe retroceder y las puertas del infierno no pueden prevalecer contra nosotros. 16ª lección: la oración de gratitud transforma nuestra perspectiva. Primera de Tesalonicenses 5:18 nos instruye: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud no es solo un sentimiento agradable, es una poderosa forma de oración que cambia nuestra perspectiva y abre las puertas del cielo. Cuando oramos con acción de gracias, estamos reconociendo la bondad de Dios incluso antes de ver la respuesta completa. El Salmo 100:4 que mencionamos anteriormente nos dice que debemos entrar por sus puertas con acción de gracias. La gratitud es la llave que abre el acceso a la presencia de Dios. Filipenses 4:6-7 conecta la gratitud con la paz. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando combinamos nuestras peticiones con gratitud, experimentamos una paz sobrenatural. La gratitud nos saca del ciclo de ansiedad y nos coloca en un lugar de confianza. Jesús nos dio un ejemplo poderoso de oración de gratitud antes del milagro. En Juan 11, cuando iba a resucitar a Lázaro, primero oró: Padre, gracias te doy por haberme oído. Dio gracias antes de ver el milagro manifestado. Esta es fe en acción. Cuando agradecemos a Dios por adelantado, estamos declarando nuestra confianza en que Él ya está trabajando, aunque todavía no veamos los resultados. La ingratitud, por otro lado, cierra las puertas de bendición. Los israelitas en el desierto constantemente se quejaban en lugar de agradecer, y como resultado vagaron 40 años en el desierto. La queja y la murmuración son lo opuesto a la gratitud y desagradan profundamente a Dios. Números 11:1 dice: Y aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira. Dios toma muy en serio nuestra actitud. La gratitud no significa ignorar los problemas o pretender que todo está bien cuando no lo está. Significa reconocer la bondad de Dios en medio de las dificultades. Es decir, Señor, esta situación es difícil, pero te agradezco porque sé que tú estás en control. Te agradezco por lo que vas a hacer. Te agradezco porque tu fidelidad nunca falla. Esta actitud de gratitud en medio de las pruebas es increíblemente poderosa. Job perdió todo, sus hijos, su riqueza, su salud, pero su primera reacción fue adorar. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito.
Esa actitud de gratitud y adoración en medio de la tragedia mantuvo a Job conectado con Dios y eventualmente vio una restauración doble de todo lo que había perdido. Pablo y Silas estaban en la cárcel con la espalda sangrando después de ser azotados. ¿Qué hicieron? Hechos 16:25 dice: a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Esa adoración y gratitud en medio del sufrimiento desató un terremoto que abrió todas las puertas de la prisión. La gratitud tiene poder para romper cadenas literales y espirituales. Esta lección nos desafía a cultivar una actitud constante de gratitud. Comienza cada día agradeciendo a Dios por 5 cosas específicas. Durante el día, busca razones para agradecer. Antes de dormir, reflexiona sobre las bendiciones del día y da gracias. Cuando ores por necesidades, comienza y termina con gratitud. Haz una lista de respuestas pasadas a la oración y agradece por cada una. Mientras más practiques la gratitud, más natural se volverá y verás cómo tu vida entera comienza a transformarse. La perspectiva de gratitud es una perspectiva de fe, y la fe mueve montañas. 17ª lección. Debemos orar por nuestros enemigos y perseguidores. Mateo 5:44-45 nos da uno de los mandatos más difíciles de Jesús. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Orar por aquellos que nos han herido va completamente en contra de nuestra naturaleza humana. Nuestro instinto es devolver mal por mal, desear venganza, esperar que reciban lo que merecen. Pero Jesús nos llama a un estándar mucho más alto. Nos llama a orar por ellos, a bendecirlos, a desearles bien. Esta no es solo una sugerencia bonita, es un mandato claro. Y Jesús mismo modeló esta enseñanza. Mientras estaba siendo crucificado, oró: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En su momento de mayor sufrimiento, en lugar de maldecir a sus ejecutores, intercedió por ellos. Esteban, el primer mártir cristiano, siguió este ejemplo. Mientras era apedreado hasta la muerte, oró: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:60. Esta actitud de perdón y oración por los enemigos es una marca distintiva de los verdaderos seguidores de Cristo. ¿Por qué debemos orar por nuestros enemigos? Primero, porque nos libera de la amargura. Cuando oramos por alguien que nos hirió, es casi imposible seguir odiándolo. La oración suaviza nuestro corazón. Segundo, porque refleja el carácter de Dios. Romanos 5:8 dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos amó cuando éramos sus enemigos. Debemos hacer lo mismo. Tercero, porque puede transformar al enemigo. Romanos 12:20-21 enseña: Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Nuestra bondad y oración pueden llevar a nuestro enemigo al arrepentimiento. Orar por enemigos no significa aprobar lo que hicieron o fingir que no nos lastimó. Significa soltar el deseo de venganza y confiar en que Dios hará justicia. Romanos 12:19 dice: No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando oramos por nuestros enemigos, estamos colocando la situación en las manos de Dios. Además, orar por enemigos nos hace más parecidos a Cristo. Jesús dijo que esta actitud nos identifica como hijos del Padre Celestial.
Cualquiera puede amar a quienes lo aman. Eso es fácil y natural. Pero amar y orar por quienes nos odian requiere gracia sobrenatural. Y esa gracia solo viene de Dios. Cuando vivimos este nivel de amor, el mundo nota que hay algo diferente en nosotros. Esta lección también es práctica para nuestra salud espiritual y emocional. El odio y el rencor son como veneno que bebemos, esperando que mate a nuestro enemigo. Solo nos destruye a nosotros. Orar por nuestros enemigos es el antídoto para ese veneno. Nos sana, nos libera y nos eleva. Si hay alguien en tu vida que te ha herido profundamente, alguien por quien te cuesta orar, comienza hoy. No tiene que ser una oración larga o elaborada. Simplemente di: Señor, bendice a esta persona, sana su corazón, llévala a tu verdad. Al principio puede sentirse forzado y poco sincero, pero sigue haciéndolo. Con el tiempo tu corazón cambiará, la amargura se derretirá y experimentarás una libertad que no sabías que era posible. Orar por tus enemigos es uno de los actos más poderosos de obediencia y fe que puedes realizar. 18ª lección. Debemos orar con vigilancia y sobriedad. Primera de Pedro 4:7 nos advierte: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Vivimos en tiempos urgentes que requieren una vida de oración alerta y enfocada. La vigilancia en la oración significa estar espiritualmente despiertos, conscientes de lo que está sucediendo en el mundo espiritual, atentos a las estrategias del enemigo. Jesús constantemente llamó a sus discípulos a velar. En el huerto de Getsemaní les dijo: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. Los discípulos se durmieron en el momento más crítico porque no vigilaron. La consecuencia fue que cuando vino la prueba, todos huyeron. La falta de vigilancia en la oración nos deja vulnerables. Ser sobrios en la oración significa orar con mente clara, no dejándonos llevar por emociones descontroladas o doctrinas extrañas. Significa mantener el enfoque en lo esencial, en las prioridades del reino de Dios. Es fácil distraernos con asuntos menores mientras los verdaderamente importantes son descuidados. La sobriedad nos mantiene centrados. La iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3 es un ejemplo de falta de vigilancia espiritual. Pensaban que estaban bien, que eran ricos y no tenían necesidad de nada, pero Jesús les dijo: ¿no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Su falta de vigilancia los llevó a una tibieza espiritual que los puso en peligro de ser vomitados de la boca de Cristo. Orar con vigilancia también significa estar atentos a los tiempos proféticos. Mateo 16:3 reprende a los líderes religiosos. Sabéis distinguir el aspecto del cielo, pero las señales de los tiempos no podéis. Debemos ser personas que disciernen los tiempos en que vivimos y oran consecuentemente. Vivimos en días que muchos consideran los últimos tiempos. Las señales que Jesús predijo en Mateo 24 se están cumpliendo ante nuestros ojos. En momentos como estos, la vigilancia en la oración no es opcional, es esencial. Lucas 21:36 nos instruye: velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. La oración vigilante nos prepara para lo que viene, nos mantiene firmes cuando otros caen. Nos protege del engaño que se multiplicará en los últimos días. La vigilancia también incluye cuidar nuestro tiempo de oración. En nuestra era de distracción constante, es más difícil que nunca mantener una vida de oración disciplinada.
Los teléfonos, las redes sociales, el entretenimiento constante compiten por nuestra atención. Debemos ser vigilantes para proteger nuestro tiempo con Dios, estableciendo límites claros y prioridades firmes. Esta lección nos llama a despertar espiritualmente. No podemos darnos el lujo de ser cristianos tibios o descuidados en la oración. Los tiempos demandan una iglesia alerta, sobria, vigilante en intercesión. Debemos ser como los hijos de Isaacar que entendían los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer. Primera de Crónicas 12:32. Ora con los ojos abiertos al mundo espiritual. Mantente alerta a las artimañas del enemigo. Sé sobrio en tu enfoque y verás cómo Dios te usa poderosamente en estos días críticos. 19ª lección. La oración debe ir acompañada de obediencia. Primera de Juan 3:22 nos promete: y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. La obediencia y la oración efectiva están íntimamente conectadas. No podemos vivir en desobediencia y esperar que Dios responda a nuestras oraciones como si nada. Proverbios 28:9 es contundente. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Palabras fuertes que no dejan lugar a dudas. Si deliberadamente desobedecemos lo que sabemos que Dios quiere, nuestras oraciones pierden efectividad. Juan 9:31 afirma: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Esto no significa que debemos ser perfectos para que Dios nos escuche. Ya establecimos que todos pecamos y necesitamos confesión continua. Significa que no podemos vivir en rebeldía consciente y esperar favor divino. El rey Saúl aprendió esta lección dolorosamente. Desobedeció el mandato directo de Dios de destruir completamente a los amalecitas. Cuando el profeta Samuel lo confrontó, Saúl intentó justificarse diciendo que había guardado lo mejor del botín para sacrificarlo a Dios. La respuesta de Samuel es una de las declaraciones más poderosas de la Escritura. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Primera de Samuel 15:22. Dios prefiere la obediencia a todos los sacrificios religiosos que podamos ofrecerle. Podemos orar hermosamente, ayunar frecuentemente, dar generosamente, pero si estamos viviendo en desobediencia deliberada en algún área, todo eso es vacío ante Dios. La obediencia es la demostración práctica de que realmente amamos a Dios. Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. No podemos decir que amamos a Dios mientras ignoramos lo que Él claramente nos ha ordenado. Santiago 4:17 añade otra dimensión. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No solo desobedecer mandatos directos es pecado, sino también fallar en hacer el bien que sabemos debemos hacer. Si Dios te ha mostrado claramente algo que debes hacer y lo estás evitando, eso afecta tus oraciones. La obediencia a veces requiere sacrificio. Puede significar terminar una relación que sabemos no honra a Dios. Puede significar dejar un trabajo lucrativo que compromete nuestra integridad. Puede significar perdonar cuando no queremos hacerlo. Pero la obediencia siempre trae bendición a largo plazo, aunque a corto plazo sea costosa. Deuteronomio 28 detalla las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Las promesas para los obedientes son extraordinarias. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Esta lección nos confronta con una pregunta honesta.
¿Hay áreas de desobediencia en mi vida que están bloqueando mis oraciones? ¿Hay cosas que Dios me ha mostrado claramente que debo cambiar pero he estado resistiendo? Si la respuesta es sí, la solución es obvia: arrepentimiento y obediencia. Cuando alineamos nuestra vida con la voluntad de Dios, nuestras oraciones fluyen con poder. Primera de Juan 3:21-22 nos asegura: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Una conciencia limpia, producto de la obediencia, nos da confianza ante Dios, y esa confianza se traduce en oraciones efectivas y respuestas poderosas. 20ª lección. Debemos orar hasta ver la manifestación completa. Lucas 18:8 concluye la parábola de la viuda persistente con una pregunta penetrante: ¿pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra? Esta pregunta implica que en los últimos días, la fe genuina y persistente será rara. Muchos comenzarán a orar con entusiasmo, pero pocos mantendrán la fe hasta ver la respuesta completa. Esta lección final nos llama a perseverar en la oración hasta que veamos la manifestación total de lo que hemos pedido. No podemos darnos el lujo de rendirnos a mitad del camino. Habacuc 2:3 nos anima: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Las promesas de Dios tienen su tiempo establecido. Nuestra responsabilidad es esperar con fe activa, orando consistentemente hasta que se manifiesten. La historia de Ana orando por un hijo es inspiradora. Año tras año iba al templo y lloraba amargamente ante el Señor. Su rival la provocaba constantemente, recordándole su esterilidad. Pero Ana no se rindió. Primera de Samuel 1 nos dice que oró con tal intensidad que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Finalmente, Dios le dio a Samuel, quien se convirtió en uno de los más grandes profetas de Israel. Su perseverancia en la oración cambió la historia de una nación. Abraham esperó 25 años por Isaac. José pasó 13 años desde su sueño hasta ver su cumplimiento. Moisés esperó 40 años en el desierto antes de ser llamado a liberar a Israel. David fue ungido rey, pero pasó años huyendo de Saúl antes de ocupar el trono. Los grandes hombres y mujeres de fe entendieron que entre la promesa y su cumplimiento hay un período de espera que requiere fe inquebrantable. En ese período intermedio es donde muchos se rinden. Ven que el tiempo pasa y las circunstancias no cambian y concluyen que Dios no va a responder. Pero Gálatas 6:9 nos exhorta: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La clave está en no desmayar. Si desmayamos justo antes de la cosecha, perdemos todo el fruto de nuestra labor. Hebreos 10:36 dice: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La paciencia no es pasividad. Es fe activa que sigue creyendo, sigue orando, sigue confesando la promesa incluso cuando no hay evidencia visible de cambio. Es el tipo de fe que Abraham demostró. Romanos 4:18-21 describe su fe. Él creyó en esperanza contra esperanza, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esta es la fe que necesitamos. Fe que no se debilita por las circunstancias contrarias, fe que da gloria a Dios incluso antes de ver el milagro, fe plenamente convencida del poder de Dios. Cuando oramos con este nivel de fe persistente,
Dios es glorificado. Nuestra constancia en la oración es un testimonio ante el mundo espiritual de que realmente creemos en Dios. Los ángeles lo observan, los demonios lo temen, y Dios es movido por esa fe inquebrantable. Esta última lección nos desafía a examinar nuestra perseverancia. ¿Por qué estamos orando actualmente? ¿Hemos persistido o nos hemos rendido? ¿Seguimos creyendo en las promesas que Dios nos dio hace años? Si nos hemos cansado, hoy es el día para renovar nuestro compromiso. Vuelve a aquellas promesas, recuerda lo que Dios te habló y comienza a orar de nuevo con fe renovada. Tu respuesta puede estar más cerca de lo que imaginas. No te rindas ahora. Persiste, insiste, mantén la fe, porque cuando el Hijo del Hombre venga, que Él encuentre fe en ti, fe que no se rindió, fe que perseveró hasta el final, fe que vio la manifestación completa de la promesa de Dios. Hemos recorrido un camino profundo y transformador a través de estas 20 lecciones sobre la oración que hace llorar al cielo y cambia tu destino. Cada principio que hemos estudiado no es simplemente teoría religiosa, sino verdad práctica y poderosa extraída directamente de la palabra de Dios. Hemos aprendido que la oración efectiva comienza con un corazón quebrantado y humilde ante Dios, reconociendo nuestra total dependencia de Él. Hemos descubierto que la fe inquebrantable es el fundamento sobre el cual se construyen las oraciones poderosas. Hemos entendido que la persistencia no es opcional, sino esencial, y que debemos seguir clamando hasta ver la respuesta. Hemos aprendido a alinear nuestras oraciones con la voluntad de Dios, sabiendo que solo así podemos tener confianza de ser escuchados. Hemos visto cómo el ayuno potencia nuestras oraciones y rompe fortalezas espirituales que de otra manera permanecerían intactas. Hemos comprendido que el perdón es un requisito absoluto para que nuestras oraciones sean efectivas y que el rencor bloquea nuestro acceso a la presencia de Dios. Hemos descubierto el poder de orar en el nombre de Jesús, invocando toda la autoridad del Rey de Reyes. Hemos aprendido que la adoración debe preceder a nuestras peticiones, preparando nuestro corazón y ajustando nuestra perspectiva. La intercesión nos ha mostrado que podemos ser instrumentos de bendición para otros, poniéndonos en la brecha y clamando por aquellos que no pueden hacerlo por sí mismos. Hemos entendido que debemos orar sin cesar, manteniendo una comunión constante con Dios a lo largo del día. La confesión de pecados nos ha enseñado a mantener las cuentas cortas con Dios, removiendo todo obstáculo que pueda bloquear nuestras oraciones. Hemos aprendido a ser específicos en nuestras peticiones, demostrando fe genuina y permitiendo que reconozcamos claramente las respuestas de Dios. Orar en el Espíritu nos ha abierto a dimensiones más profundas de comunión con Dios, permitiendo que Él ore a través de nosotros los misterios que nuestra mente no puede comprender. La oración comunitaria nos ha recordado que somos más fuertes juntos y que el acuerdo corporativo desata un poder especial en el mundo espiritual. Hemos reconocido que enfrentamos una guerra espiritual real y que la oración es nuestra arma principal contra las fuerzas de las tinieblas. La gratitud nos ha enseñado a mantener una perspectiva correcta, reconociendo la bondad de Dios incluso en medio de las dificultades. El llamado a orar por nuestros enemigos nos ha confrontado con uno de los mandatos más difíciles pero transformadores de Cristo, liberándonos de la amargura y haciéndonos más parecidos a Él. La vigilancia y sobriedad en la oración nos han recordado que vivimos en tiempos urgentes que requieren una iglesia despierta y alerta. Hemos entendido que la obediencia es inseparable de la oración efectiva y que no podemos vivir en rebeldía y esperar favor divino.
Y finalmente, hemos sido desafiados a perseverar en la oración hasta ver la manifestación completa de las promesas de Dios, sin rendirnos a mitad del camino. Estas 20 lecciones contienen la sabiduría del cielo para tu vida de oración. No son sugerencias opcionales, sino principios establecidos por Dios mismo en su palabra. Cuando los aplicamos con sinceridad y fe, nuestras oraciones se transforman de rituales vacíos en poderosas declaraciones que mueven el cielo, cambian circunstancias y transforman destinos. La pregunta ahora es, ¿qué vas a hacer con esta revelación? ¿La dejarás como simple información que escuchaste una vez? ¿O permitirás que transforme radicalmente tu vida de oración? Dios está buscando intercesores, hombres y mujeres dispuestos a clamar con corazón quebrantado, con fe inquebrantable, con persistencia incansable. Está buscando personas que entiendan el poder de la oración y lo usen para cambiar el mundo a su alrededor. Tú puedes ser una de esas personas. No importa cuál haya sido tu vida de oración hasta ahora, hoy es un nuevo comienzo. Puedes empezar a implementar estos principios inmediatamente. Comienza con humildad, presenta tu corazón quebrantado ante Dios, confiesa tus pecados y recibe su perdón. Luego ora con fe, creyendo de verdad que Él te escucha y responderá. Sé específico en tus peticiones, alinea tu voluntad con la suya. Añade ayuno cuando enfrentes batallas difíciles. Perdona a quienes te han herido. Ora en el nombre poderoso de Jesús. Comienza cada oración con adoración y gratitud. Intercede por otros. Mantén una comunión constante con Dios a lo largo del día. Ora en el Espíritu. Únete a otros creyentes en oración corporativa. Lucha en guerra espiritual cuando sea necesario. Mantente vigilante y sobrio. Vive en obediencia. Y sobre todo, persiste hasta ver la respuesta completa. Si aplicas estas lecciones con diligencia y fe, verás cómo tu vida de oración se transforma completamente. Las respuestas comenzarán a llegar. Los milagros empezarán a manifestarse, las puertas cerradas se abrirán, las cadenas se romperán, tu destino cambiará, porque esta es la oración que hace llorar al cielo, no con lágrimas de tristeza, sino con lágrimas de amor conmovido por la sinceridad de un hijo o una hija que clama con todo el corazón. Dios está esperando escucharte, su oído está inclinado hacia ti. Su mano está extendida para bendecirte. Todo lo que necesitas hacer es clamar a Él con el corazón correcto, con fe genuina, con persistencia inquebrantable. Y cuando lo hagas, experimentarás el poder transformador de la oración como nunca antes. Tu vida nunca volverá a ser la misma. Tu destino será alterado para la gloria de Dios, y serás un testimonio viviente del poder de la oración que hace llorar al cielo y cambia vidas para siempre. Antes de despedirnos, quiero pedirte un último favor. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si has sentido el llamado de Dios a profundizar tu vida de oración, te invito a que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún nuevo video con enseñanzas poderosas de la palabra de Dios. Dale me gusta a este video para que pueda alcanzar a más personas que necesitan escuchar estas verdades. Y por favor, comparte este contenido con tus amigos, familiares, hermanos en la fe. Nunca sabes quién está pasando por una batalla espiritual y necesita exactamente este mensaje sobre el poder de la oración. Tal vez hay alguien en tu vida que ha perdido la esperanza, que ha dejado de orar porque siente que Dios no lo escucha. Comparte este video con esa persona. Puede ser el instrumento que Dios use para reavivar su fe y transformar su destino.
Recuerda que no eres solo un espectador pasivo. Eres parte de esta comunidad de fe, de esta familia espiritual que se extiende por todo el mundo. Juntos estamos aprendiendo, creciendo y siendo transformados por la palabra de Dios. Tu participación importa, tu comentario anima, tu suscripción apoya, tu compartir multiplica el impacto. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que estas 20 lecciones sobre la oración no queden solo en tu mente, sino que desciendan a tu corazón y se manifiesten en tu vida práctica. Que tu vida de oración sea transformada completamente. Que experimentes el poder de Dios fluyendo a través de tus oraciones. Que veas respuestas, milagros y transformaciones que solo pueden explicarse por la intervención sobrenatural del Altísimo. Y que cuando Cristo regrese, te encuentre orando, vigilante, lleno de fe, persistente hasta el final. Ve en paz, hermano, hermana. Ve a orar con poder. Ve a cambiar tu destino a través de la oración que hace llorar al cielo. Dios está contigo. Su espíritu te guía. Su amor te sostiene. Y su oído siempre está atento a tu clamor. No te rindas. Sigue orando. Sigue creyendo, sigue avanzando, porque lo mejor está por venir para aquellos que perseveran en la fe. Nos vemos en el próximo video con más enseñanzas poderosas de la palabra de Dios. Hasta pronto y que Dios te bendiga abundantemente.